Gigoló. Gigoló es lo mejor. Que te paguen por follar. Aunque sean viejitas, que los pezones les llegan a los tobillos. Pero bueno, fue una experiencia grata. No, yo nunca he estudiado en una universidad. Sin embargo, imparto clases en muchas, lo cual es un contrasentido, y siempre que lo hago, incito a los estudiantes a la rebelión, a que tomen por la fuerza las instituciones de la universidad en la que estudien y ajusticien sin piedad a los directivos. Dicho eso, yo estudié en 14 colegios, tuve una infancia muy compleja, pero que al mismo tiempo me enriqueció y me hizo aprender a enfrentar la vida de otra manera, a adaptarme, a hacerme amigo de los más fuertes y a pisotear a los más débiles. No, todo eso es mentira. Quiero decir mi actitud vital, pero sí que he tenido un recorrido vital muy interesante y muy atípico. El cine me interesó desde muy pequeño. Mi primer cortometraje lo dirigí con 10 años de edad. Y sin darme cuenta, me fui convirtiendo en un profesional del cine, de la postproducción, de la edición, de la grabación y de la escritura, de la musicalización, de todo lo que rodea hacer piezas audiovisuales. Cuando era muy complicado hacer piezas audiovisuales, ahora con un teléfono se puede contar una historia. Entonces había que tener una cámara que rodara en cine, en película, en 8 milímetros. Era complicadísimo. Desde muy pequeño también me interesó la cocina. También mi primer plato lo creé con 10 años de edad. La escritura, el dibujo, la pintura, todo lo que tuviera que ver con estudiar poco. Y por supuesto, las mujeres. El gran misterio que rodea a la humanidad y que da sentido a la mísera vida que llevamos los del sexo masculino. Empecé a trabajar muy joven porque se quedó embarazada una compañera de escuela y como yo soy un tipo responsable dentro de mi responsabilidad, pues decidí casarme con ella porque la familia que tenía la joven era... Entonces me tuve que poner a trabajar y ahí descubrí que todas las tonterías que había hecho durante mi infancia y adolescencia con respecto al cine y todas estas vainas tenían una aplicación práctica en la vida real y además te pagaban. Entonces entré en una productora poniendo cafés, una de las más importantes de España de cine publicitario, y al año era el jefe del departamento de postproducción con 20 años. Con 23 monté mi primera empresa que se llamaba Altabanda, que fue number one en España en todos los aspectos de postproducción durante 7 años. Y luego volví a dirigir, especializándome en comerciales porque me obligaron las circunstancias. Dirige, pues coño, pues dirigí. En ese periplo, estoy hablando de los años 80, donde España era una fiesta, la movida madrileña revolucionaba todo y Madrid era la capital absoluta del mundo. Mi parche en aquella época era un Pedro Almodóvar que empezaba, un Antonio Banderas recién llegado de su pueblo y que hablaba así, una Alaska que montaba un bar que se llamaba El Estela, donde íbamos todos a emborracharnos y a tener sexo todas las noches. Y bueno, pues fue una época de creatividad, de investigación, de exploración, que no sé si me condujo a algo, pero que fue muy divertido. Pues fui avanzando en este devenir de la vida, siempre relacionándome con la cocina y el audiovisual, hasta que un día conocí una colombiana hace ya relativamente poco. Me casé con ella en España y vine a conocer su país. Y cuando pisé Colombia hace 12 años y conocí Bogotá, Bogotá me recordó mucho al Madrid de los 80, a la movida madrileña. Había como un hambre por hacer cosas nuevas. Y sin embargo la diferencia era que los dirigentes intentaban aplastar ese hambre por hacer cosas nuevas. Y me enamoré de este país y de esta ciudad, fundamentalmente fea por fuera, pero hermosísima por dentro, y por sus gentes, y por este país, un país en una guerra interminable, y que sin embargo la gente que lo habita se levanta todos los días y enfrenta la vida y lucha por seguir adelante. Aprendí a admirar a Colombia y a los colombianos. Madre mía de mi alma, eso es una directora y no lo que hay en otros canales. Grave, que se la pierde. Jefas así, uf.
Y entonces decidí establecerme en Colombia y decidí ser colombiano. Nadie tiene culpa de dónde nace, ni de su idioma, ni de su acento, ni siquiera de la familia en la que nace. Nadie nace decidiendo. Y yo tuve la oportunidad de decidir mi nombre, para empezar, porque yo me llamaba Víctor Manuel por bautismo, pero me lo cambié con 10 años a Rafael, legalmente. Y tuve también la oportunidad de elegir mi nacionalidad, y me propuse ese objetivo, y después de 6 años de dar la lata, y de llamar, y de hacer unas gestiones interminables, adquirí la nacionalidad colombiana, de la que me siento más que orgulloso, y que declaro a los 4 vientos allá donde voy, y defiendo con vehemencia este país que es el mío. Y caí en RSN cuando llegué acá. Al poco tiempo de llegar me empezaron a hacer ofertas, porque entonces cuando yo vine muy poca gente venía a Colombia. La gente lo que hacía era irse de Colombia. Y entonces pues me resultó muy fácil establecerme y entrar en relación con las productoras pujantes del momento. RCN se interesó por mí, pobrecillos, no sabían lo que hacían, y llevo 12 años en Colombia y 12 años en RCN, que es mi casa, una empresa a la que amo y a la que adoro, con sus luces y sus sombras, como cualquier relación. Pero de esta espero no divorciarme jamás, no así como con las de Carde y Gloso, que tengo como 4 ahí haciendo fila. Desde muy pequeño siempre he tenido interés por todo lo que no tiene explicación, y yo viví una experiencia paranormal directamente con 8 años de edad que me dejó marcado. No fue una experiencia traumática, pero sí inexplicable, y eso quedó remotando dentro de mi estrecha y oscura mente una serie de preguntas a las que a lo largo de mi vida he ido intentando dar respuesta. Y tú aquí, que estando en RSN, pues se dieron las coincidencias, se dio los astros, se enfilaron, y ¡pim!, surgió la oportunidad de hacer un programa dedicado a los temas paranormales, que inició como una pequeña sección dentro de otro programa que se llama Cuatro Caminos. Y bueno, aproveché esa oportunidad y de alguna manera conseguí articular un equipo de expertos. Yo no lo soy, yo soy como tú, un tipo que se hace preguntas todas las noches, mirando el cielo raso de su habitación y preguntándose quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. En realidad es un programa que se emite por la televisión, pero que todos los que lo integramos, desde el último camarógrafo hasta el último experto que me acompaña, incluyéndome a mí, todos compartimos una búsqueda personal desde distintos ángulos y por distintos motivos para entender quiénes somos y qué es lo que nos rodea cuando las sombras se ciernen sobre el planeta. Yo me considero un incrédulo porque me resulta jodido entender todo aquello que tiene una relación con la mística y que el ser humano se encarga de interpretar. Me resulta muy complicado creer en un Dios con barba que está sentado en una nube y que controla nuestros actos. Yo no sé si somos fruto del azar, si realmente toda nuestra existencia depende de un plan magistral que alguien escribió, pero me lo pregunto todos los días. Y una forma de intentar encontrar respuesta a esas preguntas es mirar de frente a la oscuridad e intentar que se revelen los secretos que ésta oculta. La respuesta a todo eso, incluida la infinitud del universo, un concepto que es imposible entender así, y que si intentas comprender te sumerges en un abismo insondable en el que puedes llegar hasta la locura. Todas las respuestas a eso están dentro de nosotros mismos, en la más maravillosa máquina de la creación que hemos llamado cerebro. Yo creo que nuestro cerebro es una máquina que está apenas mostrándonos de lo que es capaz y que algún día seremos capaces de, actuando como especie, conectar todas nuestras máquinas y entonces se nos revelarán los misterios que nos aterran desde que el hombre es hombre. Hombre, yo cada vez que enfrento una investigación llego al lugar en cuestión con curiosidad pero con mucho escepticismo.
sin hacerme grandes expectativas de lo que va a suceder. Y siempre me sorprendo. No siempre pasan cosas. Hay lugares a los que vamos en los que las manifestaciones que registramos pues no son notables y entonces esa plática se perdió. Pero cuando sucede, que es en la mayoría de los casos, las preguntas que uno se hace se multiplican exponencialmente. Lo más impresionante para mí, pues seguramente fuera el vaso en el cementerio central, el vaso plástico que conseguí grabar brincando solo, y cuando sientes un contacto físico que sale de la nada. Eso es lo que hace que se tambalee mi incredulidad y que me cuestione si el poder de mi mente es tal que puede generar esos fenómenos, o realmente es que hay algo más allá. Nuestra misión es intentar dar respuesta a esas preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho, o le aseguro que se va a hacer en algún momento si es que no se les ha hecho. El miedo, desde mi punto de vista siempre, yo no estoy en posesión de la verdad, solo digo lo que yo pienso, que seguramente sea una sarta de estupideces, pero el miedo forma parte de nuestro ADN. El miedo es lo que nos ha hecho llegar a sobrevivir como especie. Nosotros ahora estamos en la cumbre de la cadena alimenticia, pero durante mucho tiempo estuvimos en el culo de la cadena alimenticia. Claro que existe el miedo a lo desconocido, el miedo a lo conocido, el miedo. ¡Qué miedo, mamá! Y en estos programas yo vivo el miedo en primera persona. Claro que me asusto. ¿Quién no se asusta a las 3 de la mañana en un castillo recorriendo los túneles y una voz te habla desde la nada y te dice vete? Joder, pues claro que uno se asusta. Y luego lo intenta racionalizar y a veces lo consigues y a veces no. Hay cosas a las que logramos darles una explicación racional en el momento y hay otras a las que nunca hemos conseguido darles una explicación que se salga de los paradigmas de lo inexplicable. Yo creo que el límite lo pone uno mismo. Esto, por ejemplo, los amuletos. Siendo una persona incrédula, sin embargo sí creo en nuestra energía, en nuestra propia fuerza. Yo creo que los amuletos somos nosotros los que les inyectamos el poder de que nos defiendan, de que nos protejan, de que nos den fuerza. Y los límites pasa lo mismo. Los límites se los pone uno mismo. Si he descubierto que uno puede cerrar las puertas a las percepciones de otras cosas, al igual que puede abrirlas. El problema es que hay personas que una vez que abren esas puertas no son capaces de cerrarlas. Ahí es donde entran los expertos e intentan guiar y ayudar a esas personas que se pierden en un lugar oscuro y desconocido que está más allá de lo que vemos con nuestros propios ojos. Pero claro que hay límites y claro que no hay límites. Cuando a mí me empezaron a suceder cosas en mi propio apartamento, yo tenía dos opciones: mudarme de apartamento o enfrentar lo que sucedía. Y lo que hice fue enfrentarlo. Y hoy por hoy duermo a pierna suelta, he tirado todas las paredes de mi apartamento y todas las puertas y lo he llenado de espejos, he hecho todo lo contrario a lo que recomiendan los expertos para enfrentar el miedo que empezaba a dominarme. ¿Quién no ha mirado debajo de la cama alguna vez al acostarse? ¿Quién alguna vez no ha tenido que levantarse por la noche para cerrar esa puerta entreabierta de un armario porque le resulta imposible dormir con esa... que son cosas tan tontas, pero a la vez tan inevitables, que si no le hacemos frente a eso puede acabar dominándonos. Los límites los ponemos nosotros. Mira, yo tuve mi época en la adolescencia en la que me interesó especialmente lo paranormal. Estos son como ciclos. Y entré en contacto con una gente que practicaba Ouija. Si uno tiene la entereza y la fortaleza espiritual, o sea, si uno se siente seguro de sí mismo, puede incursionar y puede explorar. Si uno se siente débil y es sugestionable, es mejor que no lo haga.
porque se puede meter en un callejón sin salida, donde los muros que te rodean cada vez se empiezan a hacer más altos y luego te resulta muy difícil salir. Procuren no incursionar en estas cosas sin haber leído antes, sin haber conocido gente que lo haya hecho, y siempre dando pasitos muy cautelosos, no empezando a hacer cosas a lo loco y tal, porque de repente se pueden generar cosas que te marquen y que te jodan la vida. Nosotros no somos ni una secta, ni una religión, no somos más que un tonto programa de televisión. No somos más que eso, no pretendemos convencer a nadie de nada. Nosotros mostramos lo que vivimos, el que lo crea bien, el que no lo crea también bien, el que nos quiera aplaudir estupendo, el que nos quiera escupir a la jeta que lo haga. Lo único que yo les diría es que no se crean todo lo que ven, duden. Dudar lleva a hacerse preguntas, y hacerse preguntas es la única manera de llegar a obtener respuestas. Duden. Yo espero realmente, tengo el pálpito, la sensación de que estamos a punto de cruzar una línea en la que se nos revele algo que sea realmente impactante, porque a mí me emputa que sea una voz, un susurro, un contacto más o menos violento. Yo lo que quiero es tener una evidencia irrefutable de que realmente hay algo del otro lado. Me encantaría tener delante a un demonio que me presente su cédula de demonio y que eche fuegos por los ojos y por el culo y que yo diga, marica, sí es un demonio, ¿no? Estamos buscando gente anónima, pero que tenga algún don, que nos ayude, que se sume. Somos como los X-Men. Yo soy el profesor Xavier, pero todavía puedo caminar y tengo pelo. Y lo que buscamos son los superhéroes, que cada uno con un distinto poder nos ayuden a formar un grupo realmente sólido que pueda enfrentar a lo desconocido y encontrar respuestas. Vida solo hay una. El día que usted nace y abre los ojos por vez primera, sin duda, da vida a este universo, creas este universo. Y el día que cierras los ojos y exhalas tu último aliento, este universo se fue contigo. La vida hay que vivirla sin filtros. ¿Por qué? Porque de momento, y hasta que se demuestre lo contrario, vida solo hay una. Y tú eres el protagonista absoluto de esa película que llamas tu vida. Y tú decides si pasas por esa película como un extra, como un figurante, o te conviertes en el protagonista absoluto de esa gran aventura que se llama vivir. El miedo es algo que llevamos impreso. Miren qué hombres más guapos hay en RSN. ¿Por qué me entrevistan a mí habiendo personajes tan inteligentes, tan interesantes, tan guapos, tan altos? Joder, es que no les entiendo. Aquí no hace más que pasar gente guapa. ¡Ole! ¿Usted entendió, Juan Camilo? Sí. ¿Santiago? Sí, claro. ¿Nico? Perfecto.